Eh, Nada nos queda. El doctor Robert Paulino, con él nosotros vamos a conversar. Acuérdense que el doctor Robert Paulino es un gurú de las enfermedades tropicales de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Con el doctor nosotros debimos hablar sobre hepatitis aguda en niños. Esta no es ni la A, ni la B, ni la C. No. Mira, ¿de dónde surge el tema de la hepatitis viral en niños? Se han presentado cerca de 300 casos en niños en el que ninguna de las hepatitis que nosotros conocemos hasta la actualidad, desde la A hasta la E, fueron positivas. Es decir, niños que desarrollaron todas las manifestaciones clínicas de una inflamación hepática o del hígado que salieron negativos a hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D y E, que son las que hasta la fecha conocemos. ¿Qué planteaba eso? Hay un principio en la microbiología que para poder tener un factor etiológico asociado a una enfermedad, tenemos que poder aislarlo en todos los casos. Okay. Es decir, que los 300 casos debieron estar positivos para algo. El 70% de todos los casos que fueron estudiados fueron positivos para un adenovirus. Bien, pero los adenovirus son muy comunes en niños, de hecho. Más comunes en niños que en adultos. En específico, un tipo 41F. Ese 41F fue identificado en el 70% de los casos, pero, de nuevo, surgía la duda de que, pero ¿por qué si en el pasado hemos tenido casos de adenovirus, por qué nunca se había desarrollado una hepatitis en estos casos? Entonces, la Organización Mundial de la Salud planteaba 3 posibilidades. O que fuera por una infección reciente por el SARS-2, okay, o que haya tenido una exposición previa al SARS-2 o recientemente. SARS-2 es COVID. Exacto, el agente causal del COVID-19. O que estuviese asociado a una toxina nueva, probablemente, o a un nuevo adenovirus. La posibilidad de un nuevo adenovirus ha sido descartada porque no se ha identificado un nuevo adenovirus. Sigue siendo el mismo adenovirus 41F. Por consiguiente, debió de aparecer en los 300 casos para que pudiésemos decir que fue asociado a adenovirus 41. Entonces nos queda la siguiente opción, nos queda la siguiente posibilidad de, ¿y si es el SARS-2 que está comportándose de esa manera? En estos casos, bueno, pues se identificaron los pacientes que tuvieron diagnóstico de hepatitis viral y de nuevo, otro problema, no todos tuvieron positividad en el momento de haber tenido la infección activa en ese momento. Ahora, sí todos habían tenido una exposición previa al SARS-2. Es decir, que tuvieron COVID, o lo tenían en el momento o lo habían tenido recientemente. Oh, wow. Entonces, la opción o la posibilidad nosotros podemos hablar entonces de una manifestación de COVID. Paradójica. Eso sería una manifestación nueva paradójica que no habíamos registrado en el pasado y eso entra ya en el rango de la hipótesis de que si es causada por el SARS-2, entonces tiene que estar causada por las nuevas variantes que nosotros no conocíamos antes. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros no quedamos en Omicron. Exactamente. Los 2 últimos años no habíamos tenido ese fenómeno de niños con hepatitis virales. Bien, entonces significa que si es un dato nuevo debe estar asociado a las nuevas variantes. Ahora, esa hipótesis entonces nos lleva a la posibilidad de poder tratar de caracterizar qué es lo que pasa en el hígado de esos niños. Entonces, lo que se ha podido estipular es un fenómeno que pasa con otras infecciones microbianas, en específico las bacterias, las enfermedades o las infecciones bacterianas, específicamente el estafilococo, que es muy común. Cualquiera puede tener una infección por un estafilococo porque es parte de nuestra flora natural. Genera una reacción o una hiperreacción inmunológica. Y esa hiperreacción inmunológica deriva de que el estafilococo actúa como si fuera un superantígeno. Diga eso en español, doctor. Un antígeno es una porción proteica de cualquier cosa. Nosotros tenemos antígenos, nosotros los seres humanos. Las bacterias tienen antígenos, los virus tienen antígenos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo identifica el sistema de nosotros, el sistema de defensa nuestro? Eso es lo que va a provocar una respuesta secundaria. Cuando yo tengo una infección bacteriana,
por el estafilococo. Esa proteína derivada de esa bacteria genera una hiperreacción del sistema inmunológico porque lo reconoce como un agente extraño. Ajá. Los antígenos Como pueden defensa. ser propios como no propios. Si viene de una bacteria, nuestro sistema de defensa lo reconoce como una estructura no propia. Y como es no propia, Lo va a La atacar. ataca. Claro, Entonces, porque sabe que eso no pertenece aquí. Exactamente. Y hay Entonces, que deshacerse de eso. esa reacción a lo no propio genera o desencadena una serie de respuestas inflamatorias. Y esa respuesta inflamatoria en su mayoría son citoquinas. Las citoquinas son, de nuevo, proteínas. Hemos que oído hablar son- de ella, claro la que tormenta sí, perfecta, claro que tormenta de sí. Lo que citoquinas. pasa exactamente, lo que pasa con el long COVID, con las reacciones reactivas, en las infecciones, en las afecciones autoinmunes, eso es también algo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este fenómeno? Bueno, que esa reacción de respuesta a ese antígeno, que en este caso es un antígeno de la espiga del SARS-2, el causante de la COVID-19, pues entonces genera que se desencadene una serie de proceso marcadores inflamatorio. inflamatorias que llegan a afectar el hígado. ¿Por qué Y niños? Lo que pasa es... ¿O es que solo se está chequeando esa población y la población adulta pudiera pasar y no nos estamos dando cuenta? Mira que lo que pasa con los niños es que el sistema inmunológico en los niños chiquito, es tan inmaduro. Claro. O sea, no tiene la capacidad de autorregularse de forma rápida. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a trabajar. Está aprendiendo y no es maduro todavía. La madurez inmunológica se adquiere en la adolescencia, de hecho. O sea, es cuando nuestro cuerpo ya tiene las herramientas para poder defenderse. Por eso ustedes ven que los esquemas de vacunación se hacen todos en los primeros años de vida. Ok. Para ir entrenando a ese sistema inmunológico para que en la adultez ya tenga la capacidad de poder responder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los adultos? Que muy probablemente esa capacidad autorregulatoria no permita que dañe. Que se desarrolle, Además claro. de que si el 70% tuvo una infección por adenovirus, significa que haber tenido la infección genera ¿Te deja anticuerpos? un trigger. Es como si fuera un catalizador Ok. de una respuesta mayor inflamatoria. Es Ok, decir, ok. si yo tuve La respuesta inflamatoria recientemente... es una respuesta de defensa. Es un fuego amistoso. Ok. Así Ay, le qué decimos bonito. en la clase de inmunología para los estudiantes. Es un fuego amistoso. Qué bonito. Es una forma de nuestro sistema de defensa defendernos, Defenderse. Ujú. defendernos a nosotros. Pero bueno, en el camino hay que Hay hacer que ver lo que cosas. daña, Hay claro. que hacer cosas y esas cosas pueden dañar a nuestros propios tejidos también. Entonces, por esa razón, probablemente el haber tenido una infección aguda reciente por el SARS-2 más un adenovirus en este momento o en ese momento o que coincida, al haber levantado las restricciones, hemos estado observando un incremento de otros virus respiratorios. Y el adenovirus es un virus respiratorio. Se transmite de la misma manera que el COVID, que los demás, la influenza también. O sea, si ustedes se dan cuenta, muchas personas han empezado a desarrollar muchas gripes comunes, Sí, resfriado sí, común sí. en estos meses. ¿Por qué? Porque, bueno, ya dejamos de usar la mascarilla y los otros virus siguen ahí. Claro. Claro. Son Una endémicos. pregunta, Ujú. doctor. Tenemos la hepatitis viral. En República Dominicana No hay registros de casos. no se ha reportado O ningún podría caso. ser que estén ocurriendo casos y que no estén registrados. Mira, ¿Cuáles lo son que los pasa, síntomas de lo que los pasa es adultos? que la hepatitis No, es que no es en adultos, es en niños. es niños. En Ay, adultos no Lo que pasa. pasa con la hepatitis viral en los niños es que es muy notoria. O sea, si va a ocurrir, ocurre. Ok. Y si va a ocurrir, se va a diagnosticar. Se Bien. pone histérico ese Sí, paciente. sí, sí. Se Sí. pone histérico. Claro que sí. Hay un incremento en unos marcadores enzimáticos, que son lo que dicen cómo funciona el hígado en una persona. Además de que se agregan también manifestaciones clínicas como ictericia, eso que tú El mencionabas. de color ponerse amarillento de amarillo. piel y de ojos. Cambia el color de las heces, cambia el color de la orina, el malestar general también, porque es una hepatitis aguda. Se parece mucho a la hepatitis A, que también es endémica en República Dominicana a Ok. propósito. Y que aquellas personas que no se han vacunado deben de saber que tienen que vacunarse.
porque se transmite de forma fecal oral. O sea, se puede transmitir muy rápido, es muy fácil. A diferencia de otras Doctor, miren, virales. Ya que usted está Corea está hablando de 170,000 casos. China está teniendo unas restricciones sádicas. Bueno. Señora Sí. Luna, usted digamos puede que decirlo de una forma extremas. la política de cero usted puede COVID. decirlo de una forma Exacto. del lenguaje bueno, más bonito, pero son sádicas. tiene unas restricciones extremas. España, vi que el Homs y creo que Sedimat está retomando algunas medidas. Que estamos viendo que la tasa de positividad está aumentando. ¿Estamos frente a una nueva ola, doctor? No estamos frente a una nueva ola, pero estamos frente a la inminencia de una nueva ola. Sí. Ay, pero eso es lo grave. que pasa es Ay, pero lo esto que... suena como la canción del tiburón. No, pare, sigue. O sea, no va, nunca va a acabar Una esto. cosa, ¿qué está favoreciendo? Que hemos bajado la guardia, el tema Yo de diría temporada de lluvia. Tres el fenómenos, tema de vacunación, yo creo que son eso se debe a tres fenómenos fundamentales. Uno, a pesar de que Asia ha tenido una política de cero COVID, no hicieron campañas de vacunación constante. Ellos nunca vacunaron o revacunaron a su población. Es decir, que solamente vacunaron a su población para la primera ola. Y por consiguiente, tú tienes una población alta, muy alta, susceptible. Al tener una población tan alta de personas susceptibles, hay una cadena de transmisibilidad muy alta. Y Omicron es una variante que se transmite muy rápido. Tiene una tasa de transmisibilidad de 16, de R0. Es decir, que obviamente tú vas a tener billones y millones de personas que van a estar infectándose. Muchas infecciones siempre es igual a nuevas mutaciones. Okay. Nuevas mutaciones significa mejor adecuación de un virus. Entonces, lo que está pasando allá, y vamos a volver al 2020, cuando nos decían que, bueno, eso está en China, eso que está eso no va a demasiado llegar lejos. aquí. Bueno, nos dimos cuenta que no Aquí está tan estamos lejos. gracias a ellos otra vez. Entonces, ahora, con las nuevas subvariantes de Omicron, en Estados Unidos estamos viendo un incremento en el número de casos. ¿Qué nos quedaría en una situación como esa? Lo primero es que tenemos que reactivar los sistemas de vacunación que tenemos y decidir o hacer evaluaciones en vida real de si vamos a necesitar por fin, de una vez y por todas. Yo insisto que eso debió de plantearse desde el principio, pero ninguno de los gobiernos se atrevieron para facilitar el proceso de vacunación, de hablar de una vacuna anual. Y creo que estamos en el camino a necesitar la vacuna anual. Yo creo que esa vacuna anual va a tener que ser nueva. ¿Cuál va? Eso iba a preguntar. ¿Cuál va a ser la vacuna anual? Pero de por vida? honestamente, sí. yo ¿Cómo pasa con la influenza? Hay que tú te vacunarse vacunas anualmente de hay que vacunarse influenza. anualmente de Una influenza. pregunta, doctor. Es cierto que se ve como que hay muchos casos volviendo, pero la tasa de mortalidad se ha disminuido Eso muchísimo. está muy bien, claro Es que posible sí. que también entonces ya enfrentemos que el COVID va a estar presente como si fuera una gripe normal, que quizá no tengamos que volver a los métodos de toque de queda. No vamos a tener que llegar es a endémico y un estamos toque de viviendo con queda. él. Ya hay que Tenemos que aprender a hablar vivir con de él. transmisión comunitaria. Mira que lo que pasa es que tú tienes una población de nuevo que es envejeciente. Tú tienes una población que es inmunocomprometida. Tú tienes una población de niños que todos son susceptibles. Entonces sí es cierto, vamos a tener endemicidad y probablemente estamos camino hacia allá. Sin embargo, tú siempre vas a tener una población que aunque tú la vacunes, por ejemplo en personas mayores de 60 años, la inmunidad se va perdiendo de una forma más rápida. Y eso conlleva a que tú vas a tener personas que se van a poner malitas, Y que que van a tú necesitar necesites de tener un atenciones. booster Exacto. todos los años. O atenciones constantes específicas de salud para pacientes Para prever. que lo necesiten, claro que sí. Porque no queremos que se muera nadie. Pero yo tengo una pregunta que yo creo que todo el mundo tiene. No, Sí. ya tenemos que Si ir. a uno le da muchas veces COVID, o sea, ¿se puede ver como que eso puede ser fatal para el ser humano? ¿Te da una vez, sí. dos veces, tres veces, cuatro Sí, veces? sí, sí. ¿Cómo se va dañando tu Porque sistema? tú tienes una sobreestimulación del sistema inmunológico y van a aparecer efectos secundarios a largo plazo o secuelas como el COVID prolongado. Nunca es bueno infectarse, es mejor vacunarse, la verdad. Ya. Por eso está que está aquí. Siempre Gracias, va a estar a doctor. disponibilidad pero de su persona. es importante un detalle de lo que está diciendo el doctor Paulino. El doctor Paulino habló de que es probable que
digo, no que es probable, que se está trabajando en una nueva vacuna, Sí. que sería la vacuna que se usaría todos los años. El booster. No y para, debe incluir las nuevas no un variantes y las booster, no sería un subvariantes. booster, No, sería un sería booster, la sería dosis una anual. vacuna Sí, nueva. una Una exacto, dosis eso, anual. perdón. Una dosis Gracias, anual. doctor. Siempre, muchísimas no gracias se por pierda. invitarme. No. Es una no. pena que sea por esto, pero bueno, sí. Que no, Pero que mira, siempre me bienvenido. invitaron a hablar de una cosa. ¿Qué cosa con el COVID, no? Usted lo dijo. Varias usted lo semanas dijo. tras de ti, gracias, Gracias, gente. Nos juntamos con ustedes mañana. El doctor Nieves está ahí. Hay que entregarle esto rápido. Nos juntamos mañana. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.